Hola, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, empieza una nueva semana y me pilláis desayunando. En realidad es martes ya llevamos un día de la semana y esta mañana he pasado revisión a mi preparador, a Mauro, y han habido cambios, entonces quería actualizar un poco sobre la prepa antes de empezar. Pero dejadme que me coma mi tortilla de claras de desayuno porque si no se va a enfriar. Y bueno, quería contar que parece que todos los culturistas somos iguales porque yo le pongo a la tortilla salsa sriracha, que es picante, y ayer justo estaba viendo por la mañana el blog de mi compañero Michel Pérez, que va a venir a competir aquí a Japón justo un día antes que yo en el Master Olympia. Os dejo debajo el link de su canal por si queréis echarle un vistazo también. Y él contaba que le encanta echarle salsa picante y que además acelera el metabolismo. Y yo soy igual, solo que yo no he probado la que él usaba, que es la salsa Valentina. Aquí creo que no la venden, así que a ver si cuando vaya a España me la pido. De momento me quedo con la sriracha y ahora os cuento. Bueno, que nadie se asuste porque no voy a desayunar solamente tortilla de clara, tengo algo de carbohidratos, que son 30 gramos de avena, en este caso avena de chocolate instantánea, y 10 gramos de carbohidratos en fruta, que en este caso lo reparto entre plátano y frutos rojos congelados, y un poco de canela. Entonces lo que quería contar de la prepa es que, bueno, como visteis en el blog anterior, seguía en ciclado de carbohidratos, aunque en realidad el último día alto que tuve fue el que realmente grabé para el blog, o sea que eso fue el miércoles creo, y estamos a martes. Todo ha sido días bajos desde entonces. Y aún así, como habíamos retirado un poco el cardio, no ha habido mucho cambio porque obviamente el consumo calórico no era tan alto. Y bueno, yo he estado un poco estresada mentalmente, que de esto ya hablaré luego en otra parte del blog, pero mi coach Mauro estaba de acuerdo conmigo en que es verdad que no había cambiado mucho la condición desde el último check hace 4 días y que era momento de volver a apretar un poco más. Ya es el último apretón antes de la competición, según él. Y simplemente seguimos con todos días bajos de carbohidratos y aún más bajos, porque me ha quitado las tortas de arroz que tenía en la segunda comida, también me ha quitado mantequilla de cacahuete que tenía en otra, en fin, ha habido varios cambios y además me ha puesto todas las verduras, o todas menos una, de espárragos. ¿Que por qué es esto? Bueno, pues también porque estoy un poco estreñida, que es normal en el instituto de la competición, y el espárrago pues tiene mucha fibra y ayuda a eso, y además también es un diurético natural y ayuda a soltar líquidos, ¿no? Entonces lo único que ha hecho es facilitarme la vida un poco porque de hecho mañana tengo que ir a la oficina y estaba esperando a ver si había algún cambio para empezar a preparar los tuppers, y al final simplemente es pillar pescado del que tengo ya cocinado, pillar espárragos de los que tengo ya cocinado y poco más, y clara de huevo y tal. Solamente tengo que cocinar un par de cosas que ahora luego os enseñaré porque me parecen interesantes y nada, a seguir. Todavía tengo un rato antes de empezar a trabajar, entonces voy a aprovechar para montar los tuppers que me voy a llevar mañana y vais a ver lo fácil que es ya en este punto en el que todo es lo más sencillo posible, así que os voy a enseñar. Bueno, pues aquí tengo los tuppers que hago con el batch cooking, o podríamos llamarlo ser anticipado en la vida. Y en este tupper tengo un montón de espárragos ya cocinados, en este tengo pescado, en este tengo un poco de ensalada de pepino, de la misma que cociné el otro día, y en este tengo huevos cocidos. Entonces mañana me voy a llevar 4 comidas a la oficina y 3 de ellas son sin carbohidratos, entonces básicamente son esto. Y una más es el desayuno, que es la única que lleva carbohidratos, que la voy a preparar después de empacar todo esto.
Pues nada, ya tengo esas 3 comidas preparadas, que son las claras de huevo, que me voy a llevar un bote de mostaza, de esta que es la típica amarilla, que solamente lleva vinagre, mostaza y algún condimento. Y la acompaño de estas verduras, que es la única verdura libre que tengo, y prefiero comerme mi pepino, que me encanta. Y luego estas dos, que son prácticamente iguales, lo único que varía un poco la cantidad, porque esta es 115 gramos de pescado y esta es 100. Y luego la verdura también es un poco más en esta y un poco menos en esta. Pero bueno, ya está listo, y ahora voy a preparar la siguiente comida, que sería el desayuno, que es un poco más elaborado, y os enseño. Tengo las claras aquí montadas a punto de nieve, y entonces ahora le voy a añadir avena instantánea de esta de Procis, que me la traigo de España porque aquí no venden estas cosas tampoco, y esta de sabor galleta. Entonces son 30 gramos los que tengo y se los voy a añadir. Y ahora el truco es remover con mucho cuidado, con movimientos envolventes, sin que se baje las claras, o en lo posible. Y yo para eso utilizo pues la misma varilla que viene con la máquina, y al final termino con esa espátula para sacarlo todo del bol y transportarlo al molde. Ahora veréis. No se han bajado para nada, están bastante estables todavía, y entonces ahora la voy a transferir a un molde. Bueno, pues como veis ha entrado justo, pero así no tengo que ensuciar 2 moldes. Y de todas formas, cuando se saca del horno como que colapsa y baja un poco, así que ya tengo el horno precalentado y voy a meterlo, y creo que en unos 20 minutos estará listo a 170 grados. Acaba de pitar el horno y acaba de terminar, y como veis está cocinado, pero a mí me gusta dejarlo un poco de tiempo dentro del horno hasta que se atempere, para que no baje demasiado. Luego os enseño el resultado final. Voy a sacar ya el bizcocho, que ya no quema, y en principio parece que está bien, ¿no? Ha quedado un poco doradito por arriba, entonces no debería ser muy difícil de desmoldar, porque es un molde de silicona, así que, y queda así, como crujiente por arriba y bastante esponjoso y frágil por debajo. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo en rebanadas y meterlo en un tupper. Y luego la fruta, como tengo fruta congelada y plátano, pues voy a separarla aparte, y el plátano lo meto también en un tupper y lo dejo en el congelador, y mañana por la mañana lo saco. Y así quedaría finalmente ya metido en el tupper. Tengo la fruta y simplemente ya lo voy a guardar todo y lista para mañana. Ahora sí. En el edificio hay un Starbucks arriba, aquí. Y luego aquí bajando al subterráneo hay otro. Hay un montón de gente trabajando, como veis. Quería dar un paseo después de comer para hacer unos pasos, ya que hoy me voy a llevar todo el día sentada en la oficina, aunque ya he hecho mi hora de cardio por la mañana, pero por mover un poco las piernas, digamos. Y lo que pasa es que está lloviendo,
Lo bueno es que trabajo en un conglomerado comercial, digamos, o algo así. Y la parte de arriba son oficinas y abajo hay un centro comercial enorme. Entonces, como todo el centro comercial está techado, puedo pasear por aquí y ver las tiendas. Aunque en realidad no me voy a comprar nada porque todo es de marcas caras, pero bueno, así os enseño un poco. También tenemos un Antarcto Café, que sinceramente el café está mucho mejor que el del Starbucks. En el mismo edificio hay también un museo, que es el Moriart, y hay unas exposiciones bastante chulas, pero bueno, igual hoy no hay tiempo de ver ninguna exposición. Como veis, por todos sitios hay mesitas y sillas ubicadas para que los empleados de las oficinas de las plantas superiores puedan almorzar y, no sé, echar un rato. Mi cosa favorita de la vida, que son las tiendas de papelería japonesa. Todo siempre es súper mono. Ahí tenemos a Doraemon con papel de cartas y demás. En esta librería tienen una buena sección de títulos en inglés, pero como siempre en español no hay nada. Aquí estoy comiéndome mis claras de huevo en una de las cocinitas que hay en las oficinas. Cada planta tiene como 2 o 3 cocinitas como esta, que están bastante bien. Tienen su fregadero y todo. Y no quería molestar con el olor de las claras cocidas al personal, así que me he venido aquí, me he tomado un descansito y estoy comiendo. Hola, por aquí estoy otra vez y quería enseñaros un haul de estos de compras que he hecho porque ha sido el Amazon Prime Days aquí en Japón y supongo que en el resto del mundo. Entonces tenía varias cosas guardadas en mi lista de deseos de Amazon, de cosas que creo que voy a necesitar a lo largo de la prepa y en las competiciones y demás. Y entonces he aprovechado y he comprado las que tenían descuento, así que creo que me he ahorrado un dinerillo. Y quería enseñarlas porque creo que a algunos les puede interesar o les puede servir de idea. Primero tengo aquí un tumbler que quería desde hace mucho tiempo, de estos de Stanley, que son un poco caros, entonces como estaba descontado, pues me da el capricho al final. Y todavía tienen la etiqueta puesta, porque no lo he usado, pero son 1,2 litros. Entonces ahora que tengo que controlar más el agua que bebo y demás, así me ayuda a beber más y es a ser un poco más precisa. Entonces dice que mantiene durante 11 horas las bebidas frías. Después tengo también esto que es muy cute, es muy mono y es una rosera de capacidad solo 1,5 tazas y la he comprado para podérmela llevar a los viajes cuando compita afuera, que este año van a ser 2 de momento. Entonces pesa muy poquito, creo que eran 800 gramos y así puedo llevármela para cocinar en los hoteles, porque donde voy a ir normalmente voy a ir a hoteles y no voy a tener una olla y una vitrocerámica y todo eso para cocinar. Entonces me llevo esto junto con una plancha que tengo así bastante grande que se enchufa. Ahí puedo cocinar la carne, el pescado, incluso las claras y la verdura. Y aquí pues puedo hacer las gachas de avena también y el arroz, ¿no? Luego he comprado también un Kobo Libra Color. Ya tenía un Kindle y yo siempre, bueno, leo mucho, pero en el cardio sobre todo también leo un montón porque me ayuda a pasar el tiempo más rápido. Y aunque este pues sigue dando el avión y funciona y todo, la verdad es que se me ha rayado un poco ya la pantalla y es un modelo bastante antiguo.
y este es a color y este es en blanco y negro. Entonces lo que voy a hacer es dárselo a mis padres cuando vuelva a España la próxima vez para que ellos lo utilicen, que leen mucho también. Y yo pues me he dado el capricho también de comprarme este nuevo que estaba más descontado, ¿no? Por último, esto lo he comprado también para los viajes, para cuando compita fuera, porque ya tenía también una báscula, que es esta la que uso normalmente, pero es de cristal y pesa un montón, pesa como 2 kilos. Y esta pesa 700 gramos y es mucho más chiquitita y más transportable, ¿no? Así que nada, esas han sido mis compras y espero que a alguien les sirva. Estoy aquí preparada, que he montado todo el tinglado y he movido el sofá y todo, porque voy a intentar grabar de nuevo mi rutina de posing para que la vea Alison Testu, que se la voy a mandar, y que vea si he podido corregir los errores y las sugerencias que me dijo el otro día. Este vídeo es el que grabé el otro día cuando fui al estudio a posar y se lo mandé a Alison y ella me lo mandó de vuelta corregido, o sea, me iba mandando sus comentarios a medida que iba viendo el vídeo y ella misma iba haciendo anotaciones así con un pen y me quedó todo clarísimo, la verdad. Es súper buena explicando y la verdad es que hice un listado enorme de cosas que corregir, que son tonterías pero luego hacen la diferencia, ¿no? Perfect, okay? In the best case possible, here we can draw a line between your elbow and your feet. So it would be better if you can catch your feet here, okay? Pulamos un poco más la rutina y a ver qué tal me dice. Y nada, este es el vídeo que voy a volver a mandar de nuevo ya con todas las correcciones hechas. Esta sería más o menos mi rutina para el Debut Pro, aunque quizá todavía haya algunos cambios, pero bueno, aquí la tenéis en exclusiva. Hola de nuevo por aquí. Bueno, pues quería cerrar el vlog dejando una última actualización, ya que está terminando la semana y ayer pasé de nuevo revisión a mi preparador Mauro y la verdad es que al final la semana ha ido súper bien. He perdido 1 kilo desde la última apretada que me dio de comida y la verdad es que más o menos lo sentía porque estaba pasando bastante hambre y estaba empezando a cansarme un poquito, la energía va bajando mucho y bueno, pues como Mauro está contento, me ha dicho que ya estamos casi al 100%, falta un poquito solo de la parte de atrás. Os voy a dejar las fotos de cuál es mi condición ahora mismo. Y como estamos casi listas, pues me ha dicho que vamos a quitar otra vez las escaleras para reducir un poco de cansancio y de inflamación en las piernas y a ver qué tal va. Vuelvo a pasar revisión de nuevo el martes que viene, así que hasta entonces estoy sin escaleras, pero sigo teniendo todos los días bajos de carbohidratos, así que nada, hay que seguir apretando un pelín más. Y nada, muchas gracias por seguirme una semana más y la semana que viene ya estaremos a 3 semanitas y estoy muy contenta, cada vez con más ganas de salir ya al escenario y no puedo aguantarme ya. Así que nada, os espero pronto en el siguiente vlog. No os olvidéis de darme a like, no os olvidéis de seguirme y muchos besos. Os quiero.